asistir nuevamente a la convocatoria que les ha hecho la Comisión de Educación a fin de postularse o de darnos sus sugerencias en torno a la tramitación de la proposición de ley a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa al reconocimiento de la gratuidad y universalidad del primer ciclo de la educación infantil. Nos acompañan, en nombre de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social, ACES, su presidente, don Miguel Vega Sánchez, y doña Lourdes Rivera Martín, que es la coordinadora del sector de infantil, que será quien tome la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Señor presidente, señorías, miembros de la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, en nombre de ACES quiero agradecerles la invitación para poder aportar nuestra visión en cuanto a la proposición de ley. Esperamos que nuestra participación pueda ser de utilidad y enriquezca el resultado final de la misma. La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social, ACES, es la organización andaluza representativa de los centros cuya titularidad recae en una fórmula jurídica de economía social, fundamentalmente cooperativas, que cuenta entre sus asociados con un sector específico de centros de primer ciclo de educación infantil. Y como organización representativa formamos parte de la Mesa de Infantil de la Consejería de Educación. Los centros de educación infantil en Andalucía son empresas pequeñas, gestionadas mayoritariamente por mujeres y muchas de ellas con fórmula cooperativa o de economía social, por lo que aportamos una fórmula específica, tanto desde el punto de vista educativo como en el de gestión, más participativa, más social, y ponemos en el centro de todas nuestras actuaciones a la persona. ACES viene defendiendo históricamente la importancia y la trascendencia de la etapa para el desarrollo de los niños y de las niñas, tanto desde el punto de vista educativo como por el apoyo que supone en una conciliación familiar y laboral. Desde ACES consideramos que la finalidad última de esta proposición de ley es poner fecha de caducidad a la situación discriminatoria que existe entre el primero y el segundo ciclo de la educación infantil, pertenecientes los dos a una misma etapa. Desde este punto de partida en común, mostramos nuestro total acuerdo con la iniciativa, así como con la argumentación que se desarrolla ampliamente en la exposición de motivos de la misma. Celebramos que se argumente con razonamiento científico el refuerzo de esta finalidad de universalidad y gratuidad de la escolarización en edades tan tempranas. Y aquí quiero hacer referencia al Libro Blanco de Atención Temprana, publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en su documento 55/2005, en su punto 3, que hace referencia de los niveles dentro de la competencia de los servicios educativos de lo que es la atención temprana en la educación infantil. Y dice textualmente: dentro de la competencia de los servicios educativos de los centros de educación infantil son utilizados de apoyo al niño y la familia. Y es labor de estos centros la prevención de los trastornos del desarrollo. O sea, cuando un niño asiste a una escuela infantil, los maestros y los educadores forman un importante agente de detección. En esta etapa puede apreciarse problemas en las capacidades y en los comportamientos básicos para el aprendizaje, habilidades motoras, de socialización, de lenguaje, limitaciones cognitivas o emocionales que no habían sido detectadas antes. Las condiciones de la escuela infantil y las interacciones que se producen en el contexto escolar, diferentes a las del medio familiar, permiten poner de manifiesto la presencia de desviaciones en el proceso evolutivo o desajustes en el desarrollo psicoafectivo, que pueden pasar fácilmente inadvertidas por los padres y por el personal sanitario, y no son detectadas hasta que el niño accede al contexto educativo. O sea, es la primera puerta en el que se están detectando todas las necesidades de los niños y todos los trastornos. Pensamos que es una etapa de vital importancia y podemos decir que es la base para conformar un itinerario educativo de éxito. Es absolutamente necesaria esta iniciativa porque, tanto desde un punto de vista jurídico, pedagógico y social, es difícil entender la diferenciación de recursos que hoy en día se mantienen entre los dos ciclos. Muchas familias pueden acceder al mercado laboral gracias a la conciliación laboral que ofrecen los centros de educación infantil. Por ello, no se entiende cómo dicha discriminación se potencia en las familias que tienen más dificultades económicas y más necesidad de escolarizar a sus hijos y sus hijas en edades tan tempranas por motivos laborales.
Además, no puede perderse de vista que esta etapa contempla un mayor abanico de servicios, un calendario escolar y un horario más amplio. Reconocemos y valoramos, como se expresa en la proposición, que la educación infantil haya recibido impulso y crecimiento por parte de la Administración en los últimos años, pero también creemos que no haríamos honor a la verdad si no reconociésemos que muchos de los recursos y de los programas puestos en práctica no han sido realistas, ni acordes a las necesidades de las familias y las del sector. Objetivamente, porque así se ha demostrado con datos en las mesas de educación infantil, los centros de primer ciclo que prestan este servicio público están haciéndolo por debajo de los costes reales y muy lejos de los recursos de los que disponen los centros de titularidad pública. Y también es de justicia reconocer que precisamente el crecimiento experimentado por la educación infantil al que se alude la proposición ha sido posible en gran medida por la implicación y el compromiso de la iniciativa privada, de la mano de cooperativas, autónomos y pequeñas empresas, fundamentalmente de economía social. Dicho esto, queremos manifestar nuestra inquietud y nuestra intranquilidad ante la ambigüedad y la inseguridad en la definición del modelo de recursos que se quiere implantar, según se entiende en las modificaciones que se pretenden en el artículo 15 de la Ley Orgánica. En el punto 1, la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de la educación infantil exige un modelo de financiación, y no es algo que quede muy claro en la proposición. ¿Se va a financiar con el mismo modelo que el segundo ciclo? O sea, ¿con conciertos? ¿O de qué forma? Es que, en cualquier caso, la forma que se adopte debe asegurar la prestación de servicio con las máximas garantías de calidad, respetando el coste íntegro y real que necesitan los centros, tal y como se viene reivindicando continuamente. Es necesario también, en este punto, poner de manifiesto el abismo que existe entre los recursos y los medios económicos con los que cuenta una plaza de un centro de titularidad pública comparativamente con una plaza de un centro sostenido con un programa de ayudas. Y aún así, ofrecemos calidad, cercanía, seguridad, siendo, en la mayoría de los casos, elegidos como primera opción por las familias. La gran preocupación o la incertidumbre de esta propuesta es en qué situación vamos a quedar los centros que están actualmente adheridos al programa de ayuda. ¿Cuál va a ser el lugar? En el punto número 2, estamos de acuerdo con que la creación y la autorización de los centros también constituyen una actuación capaz de generar importantes beneficios en otros ámbitos sociales, como el favorecimiento del empleo femenino, el reconocimiento y la formación del personal educador o la facilitación de la conciliación de la vida familiar y laboral. No obstante, esta creación y autorización debe hacerse de una forma ordenada y coordinada, tal y como también hemos pedido históricamente desde nuestra organización. Hay que configurar una red de centros de forma controlada por la autoridad educativa, atendiendo a necesidades reales de las zonas e interviniendo con criterios de calidad educativa. La red de centros de educación infantil públicos y privados es una necesidad. Además, para garantizar la estabilidad en el empleo, un empleo, en su mayoría, femenino. Nos parece necesario que se preserve la seguridad y la continuidad de la red de centros actuales, ya que con este planteamiento tan ambiguo podría haber afectado su futuro, y es algo que nos preocupa bastante. Debemos volver a mostrar nuestra oposición al Decreto Ley 1/2017 del 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, aprobado de una forma unilateral e impuesta al sector, y ha venido motivado en gran parte por el hecho de instaurar un sistema que promueve que cada año se puedan crear y ofrecer al programa de ayuda nuevas plazas, sin analizar necesidades de escolarización en cada zona. Esto, como hemos venido denunciando, es un recurso eminentemente cuantitativo, propagandístico y nefasto para la calidad de este ciclo educativo que necesita. En el punto número 3, en la redacción que se pretende del punto número 4 del artículo 15, observamos un enunciado que posibilita una fragmentación de la etapa, aceptando incluso que se puedan ofertar el primer ciclo por parte de los centros de forma incompleta y completa. Aquí estamos totalmente en desacuerdo con este punto y entendemos con criterios pedagógicos y educativos
que esta fragmentación iría en detrimento de los recursos y de la calidad del servicio. Porque la idea sería dejar a los centros de educación infantil para los niños de 0 y 1 año. Sería totalmente insostenible. Por lo que este punto afecta exclusivamente al primer ciclo de la educación infantil y, en consecuencia, a los centros de educación infantil actuales. Es primordial, por tanto, no separar el ciclo de la educación infantil, formado por los cursos 0, 1 y 2 años. Por todo ello, reiteramos nuestra conformidad con la finalidad de la propuesta, con todas las matizaciones expuestas y con la preocupación, sobre todo, cómo quedaría concretada la situación para los muchos centros que hoy prestan los servicios, entre los que se encuentran los de economía social. Pequeñas escuelas diseminadas por toda Andalucía, dedicadas al primer ciclo, creando y manteniendo puestos de trabajo, mayoritariamente femeninos, que han sustentado la posibilidad de una amplia oferta educativa, con un precio plaza por debajo de sus costes estructurales, y desarrollando una enseñanza de calidad, con mucho esfuerzo, imaginación, creatividad y amor. Muchas gracias. Queda a su disposición. Muchas gracias, doña Lourdes, por sus sugerencias, que valoraremos los grupos. No sé si han traído, nos han pasado la... Vale, de acuerdo, pues muchas gracias.